Las claves genéticas, la nueva interpretación del I Ching y la descodificación del propósito de vida oculto en tu ADN. Richard Rudd, Ediciones Gaia. A todos los que lean o escuchen estas palabras, ojalá que tu corazón se abra al amor incondicional. Ojalá que tu mente se ilumine con la paz infinita. Ojalá que tu cuerpo se inunde de la luz de tu esencia. Ojalá que todos aquellos a los que toques en tu vida con tus pensamientos, palabras y obras se transformen gracias a tu esplendor y a tu presencia. Agradecimientos. Escribir este libro ha sido una gran aventura para mí. Desde que comencé hace unos 7 años, me ha llevado por las calles de la alegría. Sé que muchos escritores experimentan, como yo, la sensación de que su libro tiene un alma propia. Las claves genéticas han supervisado la creación de un nuevo y rico paisaje a mi alrededor, entretejiendo los muchos hilos multicolores de mi vida en una vasta alfombra mágica de potencialidad pura. Muchas personas, visibles e invisibles, me han facilitado este viaje. Sheila Buchanan y Neil Taylor han recorrido conmigo desde el principio el camino a través de las claves genéticas y siempre me sentiré en deuda con ellos hasta lo indecible por la infinita fe, amor y sabiduría que han demostrado tanto hacia mí como hacia este trabajo. La existencia de este libro se debe en buena parte al espíritu altruista con el que ellos me han apoyado a lo largo de los años. Más recientemente, mi vida ha sido bendecida por la presencia de Teresa Collins y Marshall Lefferts, los cuales han asimilado las claves genéticas intensamente en su ser y me han empujado a descubrir nuevos niveles de síntesis e interpretación en el organismo vivo que es este texto. Tanto Teresa como Marshall han aportado su amor y su tiempo y sus copiosos dones incondicionalmente a las claves genéticas y continúan ofreciendo un gran servicio a esta obra y a nuestra creciente comunidad. La combinación de sus habilidades han supervisado todos los aspectos de la publicación de este libro. Una vez más, no hay palabras para expresar mi gratitud hacia ellos. Por supuesto, ha habido muchos maestros que me han influido a lo largo de los años y muchos de sus corazones laten y discurren por las venas de estas enseñanzas. Sobre todo, Omram Mikhail Aivanov ha sido una referencia interna y constante para mí, que me ha guiado desde un plano más allá del nuestro. Su comprensión profética de la noción de la gran hermandad blanca y el advenimiento de la sinarquía planetaria impregnan gran parte de la sabiduría que sostienen las claves genéticas. Me siento personalmente enriquecido por poder honrar e inclinarme ante la pureza y la luz interior de este gran Rishi, que ha guiado mi conciencia superior desde hace muchos años. En un plano más práctico, las claves genéticas tienen una gran deuda con Ra Uru, el fundador del sistema del diseño humano. Fue Ra quien me abrió los ojos a la verdadera naturaleza del I Ching y fue también Ra quien me enseñó a leer los códigos ocultos en su interior. Siempre sentiré un profundo amor y gratitud hacia este hombre que me guió hasta mi naturaleza superior y cuya genialidad me allanó finalmente el camino hacia las propias claves genéticas. También en el nivel práctico le estoy infinitamente agradecido a Victoria Malvar por su maravillosa traducción del texto y por mantener con tanta paciencia la visión de las claves genéticas hasta su manifestación en lengua española. Ella misma es, sin duda, una encarnación viviente de las más altas cualidades de las claves genéticas. También me gustaría agradecer afectuosamente al equipo de Gaia Ediciones por creer en este libro y por trabajar tan bien y con tanta celeridad para su publicación. El periplo que ha dado lugar al advenimiento de este libro ha estado plagado de idas y vueltas, y me gustaría dar las gracias a algunos de los héroes y heroínas que he conocido a lo largo del camino, cuyos destinos y corazones están entramados en esta historia de muy diversas maneras.
Mi gratitud a Werner Pizzal por su increíble amor fraternal, a Linda Lowry por su confianza y devoción, a Peter Maxwell Evans por su totalidad, a Marina Efraigoglu por su calidez y generosidad, a Chitan Parkin por su interminable entusiasmo, a Sally Shirley por su amistad empática y a Shofen Lee por su corazón infinitamente puro. El intenso amor y reconocimiento que he sentido de todas estas personas ha precipitado en buena medida mi propia capacidad de sumergirme en las frecuencias más elevadas de la transmisión y traer a la tierra sus más exquisitas joyas y visiones. Una vez más, siento una gran gratitud difícil de expresar con palabras. Mi penúltimo agradecimiento se dirige a todos los estudiantes que he encontrado y que he llegado a conocer en estos años. Muchos de ellos se han convertido en amigos de confianza, aliados y en algunos casos codocentes. Nada de todo esto sería posible sin el amor, el apoyo y el aliento de la comunidad de base que se ha formado en torno a estas enseñanzas. Yo sé que hay grandes cosas esperándonos a todos y estoy entusiasmado con la posibilidad de explorar conjuntamente nuestra unión más profunda como un solo campo unificado de conciencia. Brindo por todos nosotros. Por último, debo honrar a mi familia, a mis padres y a mis hermosos hijos, que son una fuente de inspiración continua y de deleite para mí. Sobre todo, me inclino ante Marian, mi amada esposa. Su fuerza, su luminosidad y su espíritu puro me han permitido introducir una nueva enseñanza de nivel superior en esta tierra. Muy a menudo es a nosotros, los hombres, a quienes se nos atribuyen todos los elogios sobre nuestras creaciones. Aunque fui yo quien en realidad escribió las palabras, es Marian quien ha proporcionado el espacio para que esta magia se produjera. Y por ello siempre tendrá en mi corazón el más preciado lugar, ese que las palabras no pueden describir. Tanto como musa y como madre, como amiga y como esposa, ella ha engarzado mis sueños en la tierra y ha sido suelo constante para mi cielo estrellado. Prólogo a la primera edición en español. Cúmplase que he vuelto, porque escrito está. Juan Carlos Mestre, de Antífona del Otoño en el Valle del Bielso. Tras un largo peregrinaje desde Europa, llegué hace unos días al sitio de Hollyhock, en una isla remota de la costa oeste de Canadá, donde 130 de personas de la familia de las claves genéticas de todo el mundo nos reunimos bajo la inspiración y con la presencia de Richard Root para atravesar las 6 heridas sagradas o temas míticos del sufrimiento de la humanidad, invocando la gracia. No se me ocurre otro lugar ni otro momento mejores que este para cumplir con el honor que me ofrece Richard al invitarme a prologar la edición española de su libro, después de haber tenido la fabulosa experiencia de traducirlo y aprender tanto del sagrado arte de la rendición en el proceso. Además de los asistentes presenciales, se unieron a nosotros otros muchos gracias a la magia de Internet. Cada persona ha sido especial en el proceso, en el que hemos compartido momentos de epifanía realmente profundos, elevados y excepcionales. Todos llegamos aquí porque este libro que tienes ahora ante tus ojos había cambiado nuestra vida de una manera real, profunda y muchas veces radical. Las claves genéticas y el arte de la contemplación canalizan un proceso de transformación auténtico y profundo, excepcional en el mundo de la espiritualidad, donde con frecuencia es fácil perderse en las ramas. Lo cierto es que hay una versión superior de cada uno de nosotros mismos esperando encarnarse de nuevo en esta tierra. Es nuestra esencia que anhela volver a manifestarse a corazón abierto permanentemente. Y en estos días hemos tenido una experiencia más que tangible de todo eso y de mucho más. De la misma manera, cada lector de este libro es una pieza clave en la construcción de un nuevo modelo de humanidad.
un modelo que ha superado la estructura jerárquica y se ha embarcado en una experiencia mucho más sostenible y expansible, la sinarquía. Por eso, si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Te estamos esperando porque sin ti faltaba algo en esta familia fractal. Sin ti la sinarquía no está completa. Falta que ocupes tu auténtico lugar con simplicidad. Si bien la sabiduría que transmiten las claves genéticas no es nueva, sino ancestral, lo que es totalmente novedoso es la manera en que lo hacen. La poesía intrínseca, la pureza del mensaje, la limpieza de la transmisión, la exquisitez de la síntesis, la simplicidad del método contemplativo y la suavidad con la que se invita a la introspección son cualidades excepcionales. En torno a esta visión, además, se forman comunidades espontáneamente en todo el mundo, comunidades en línea y presenciales para estimular y hacer germinar este proceso y convertir la tierra en un huerto de polinización masiva de corazones abiertos. Las claves genéticas son un espacio multidimensional de transformación único y sin precedentes. Te ruego, consideres estas páginas como el comienzo y la excusa para un encuentro místico contigo mismo, con tu familia genética, con la humanidad y con las estrellas. En nuestra tradición hispana, cultural y literaria, el sencillo verso de Machado, se hace camino al andar, y la ruta histórica del Camino de Santiago nos enlazan con la idea del camino que está en los fundamentos de estas enseñanzas. No es posible hacer el Camino de Santiago solo en el plano mental. Uno se tiene que calzar las botas, echarse a la espalda la mochila, agarrar la brújula, pisar los charcos y caminarlo. Es un viaje vivencial, individual y compartido. Asimismo, como viajera que conoce algunos de los peligros, los atajos y los puntos gloriosos con magníficas vistas del inigualable viaje interior, te invito a unirte a la travesía, a que te calces las botas del ancestral y sencillo arte de la contemplación, a que te lances a la experiencia por las claves genéticas como un peregrino más. Todos los atajos que intentes tomar de este camino solo te conducirán a aprender lecciones de paciencia y a regresar al punto donde lo dejaste con humildad. El único peligro que tiene este libro estriba en que solo te permita recibirlo en el plano mental e intelectual y no consientas que la contemplación te puede penetrar también a nivel celular, físico. Este inspirador texto tiene un solo objetivo: que recuerdes tu mítica esencia justo ahora, en este momento de la vida, de tu vida, en esta precisa encarnación, y que lo manifiestes mientras disfrutas del viaje paso a paso, momento a momento, libre de expectativas, de pasado y de futuro. De manera que, ya sea porque te trajo hasta aquí la casualidad o el amor al I Ching, tanto si llegaste aquí como astrólogo curioso, como estudiante de diseño humano, como buscador, como investigador de arquetipos, por la magia del ajedrez, por el número 8, por la geometría sagrada, por la cábala, por el símbolo del infinito, o por mil razones o sin razones, estoy segura de que vas a encontrar mucho más de lo que esperabas en estas páginas. Como también estoy segura de que vas a ser capaz de dar mucho más de lo mejor de ti al mundo, en un movimiento de prosperidad sin precedentes, si atraviesas con totalidad la experiencia. Constructores de la nueva humanidad, del cielo en la tierra, empresarios de la nueva visión, locos geniales, rebeldes creativos, místicos, artistas, lógicos, tántricos, poetas, cocineros, músicos, amantes del silencio, hortelanos amorosos, apasionados de la vida, amantes del I Ching, buscadores, magos y brujas blancos, maravillosa gente aparentemente anónima, sencillos ciudadanos del mundo, corazones en expansión, guerreros del silencio, corazones de león. Bienvenidos todos y cada uno de vosotros a la maravillosa comunidad en expansión de las claves genéticas. Bienvenidos a este original programa educativo de autoiluminación, individuación y compasión. Que la gracia contenida en cada uno de los 64 CDs
nos bendiga en cada respiro, en cada palabra y en cada silencio. Bienvenidos a la familia fractal de las claves genéticas. Cúmplase que hemos vuelto. Victoria Malvar, en el sitio de Hollyhock, Cortes Island, Canadá, el 26 de junio de 2015. Prólogo a la segunda edición en inglés. Bienvenidos a las claves genéticas. Este libro es una invitación a que inaugures una nueva etapa en tu vida. Sin importar las circunstancias externas que lo rodean, cada individuo humano porta algún tipo de belleza escondida dentro de sí. El único propósito de las claves genéticas es el de poner de manifiesto esa belleza por encima de todo, desvelar tu incandescencia, la llama eterna de genialidad que marca la diferencia entre tú y todos los demás. Recientes descubrimientos en biología apuntan hacia una verdad increíble. Tu ADN, el código espiral que te ha diseñado tal y como eres en este momento, no controla tu destino. Por el contrario, es tu actitud hacia la vida la que le indica a tu ADN qué clase de persona quieres llegar a ser. Esto significa que cada pensamiento, sentimiento, palabra o acción que realizas en tu vida queda impresa en cada una de las células de tu cuerpo. Los pensamientos y las emociones negativas provocan una contracción de tu ADN, mientras que los pensamientos y emociones positivas provocan expansión y relajación. Se trata de un proceso constante que se da desde el momento de tu nacimiento hasta tu último suspiro. Tú eres el único arquitecto de tu evolución. Tú eres el único arquitecto de tu evolución. Cuando aceptes completamente las implicaciones de esta frase, habrá comenzado la nueva era de tu vida. Incluso solo con leerla, la verdad que encierra puede transformar tu vida. Dentro de cada uno de nosotros residen una belleza y un potencial enormes que permanecen atrapados entre el modo que tenemos de vernos a nosotros mismos y la forma en que vemos o interpretamos el mundo que nos rodea. La vida de los grandes santos y de los maestros espirituales que han existido en la historia de la humanidad reflejan esta idea. Nuestro planeta está en el clímax de una larga transición en la que la humanidad desempeña un papel fundamental. Un gran salto cuántico está a punto de suceder a gran escala y las claves genéticas ofrecen la visión de un mundo diferente del que vemos hoy. Nos muestran un mundo donde los seres humanos están gobernados por principios más elevados, como pueden ser el amor, el perdón o la libertad. Este mundo posible no es un sueño, sino el próximo estadio de nuestra evolución, y depende de cada uno de nosotros desvelar el propósito superior que permanece oculto en nuestro ADN. Espero que al entrar en la exploración del maravilloso laberinto de las claves genéticas, se prenda la mecha de tu potencial más elevado, de manera que puedas abrazar la belleza de tu sueño personal y le permitas crecer dentro de ti. Cuando tu propósito superior comience a tener efectos sobre aquellos a los que amas y sobre el mundo que te rodea, ojalá puedas aunar tu genialidad con la nuestra, la de aquellos que nos atrevemos a soñar con un mundo superior y mejor, y que juntos podamos transformar el sueño en una realidad. Richard Rudd. ¿Cómo usar este libro? Las claves genéticas están diseñadas como un sistema abierto que puedes explorar de muy diferentes modos. Al contrario que otras muchas enseñanzas, las claves genéticas son una transmisión autoinstructiva que se despierta en ti, más que una estructura impuesta desde fuera a través de un maestro o de un diseño de formación disciplinario. En este sentido, las claves genéticas son una aventura cuyo recorrido puedes diseñar con tu propio patrón vital, moviéndote a tu propio ritmo y confiando en tu intuición e imaginación. Se trata de un modelo de autoformación pionero. En estas enseñanzas no se forman analistas o maestros para que introduzcan a otros en la enseñanza. Todos son maestros de sí mismos.
Cada persona tiene acceso directo a la fuente y el aprendizaje se enriquece y se despliega compartiendo y participando en comunidad con otros viajeros del Camino Dorado, que usan este libro como herramienta fundamental. Por ello, te invito a participar en grupos locales y en línea que se crearán para ello en lengua española. Al tratarse de una transmisión viviente, la página web será la herramienta fundamental para estar actualizado en las creaciones y novedades de la sinarquía. Contemplación. El gran potencial de las claves genéticas como enseñanza consiste en despertar un impulso creativo, poderoso y nuevo dentro de ti. Y mientras sigas ese impulso, podrás comenzar a ser testigo de tu genialidad emergente. La técnica básica que lo hace posible es la contemplación. La contemplación es parte de un camino espiritual olvidado. Al contrario que la meditación, no deja completamente de lado la mente, sino que la usa de modo creativo para abrir nuevos caminos en el interior de tu cerebro y de tu cuerpo. Gracias a la contemplación, el contenido de las claves genéticas de forma suave y sostenida se pueden provocar cambios sutiles bioquímicos en el cuerpo. Las claves genéticas están diseñadas para ser contempladas y digeridas con tiempo. Cada clave contiene un mensaje único y cada mensaje necesita de un tiempo para ser absorbido antes de que sientas que ha sucedido un cambio en tu vida. La contemplación no es solo pensar en algo, también se trata de encarnar directamente una verdad universal a nivel físico, mental y emocional. Por lo tanto, es una buena idea comenzar el viaje por las claves genéticas con relajación y paciencia, porque entrar en el camino de la contemplación significa aflojar el paso internamente para comenzar a ver el mundo que nos rodea con más claridad. Un libro de códigos de conciencia. Las claves genéticas es un nuevo libro de códigos de conciencia. Para aplicarlos directamente en tu vida necesitas saber qué códigos tienen que ver concretamente contigo y cómo funcionan. Todos los códigos biológicos se imprimieron en tiempos determinados y esos momentos pueden decirte mucho sobre ti mismo. Cuando leas la introducción al libro de las claves genéticas, aprenderás qué es el perfil hologenético, que se calcula con los datos de fecha, hora y lugar de nacimiento. Puedes acceder gratuitamente a los datos de tu perfil hologenético en línea a través de la web www.lasclavesgeneticas.com. Una vez que tengas en tus manos el perfil hologenético, comenzará en serio tu viaje de contemplación, ya que en él se destacan aquellas claves genéticas específicas que soportan con fuerza el propósito de tu vida, de tus relaciones y de tu prosperidad. Hacer el camino dorado. Tu perfil hologenético te invita a un intenso viaje personal a través de las claves genéticas. Ciertas secuencias de claves genéticas impresas en el momento de tu nacimiento abren puertas de acceso a tu conciencia individual, y cuando más las contemples y más apliques sus enseñanzas en tu vida cotidiana, más podrás sentir un nuevo espíritu vivo en ti. Antes de empezar la travesía mítica por el Camino Dorado, puedes descargar y leer 2 documentos de distribución gratuita que encontrarás en la zona de recursos de la web: Cómo leer tu perfil hologenético y Hologénesis y la herida sagrada, la historia tras tu perfil. El primero es una somera y práctica guía para un primer acceso y comprensión del mapa de tu perfil, antes de embarcarte en el Camino Dorado. El segundo documento, por su parte, te sitúa en el marco teórico, conceptual y místico de I Ching, como un lenguaje que dialoga con tus células. Estas son las 3 secuencias que conforman, en su conjunto, el llamado Camino Dorado. Primero, la secuencia de activación. Descubrir tu genialidad de la mano de tus 4 dones primarios. Segundo, la secuencia de Venus. Abrir el corazón a través de tus relaciones. Tercera,
La secuencia de la perla. Alcanzar la prosperidad a través del servicio. Mientras contemplas el mensaje de las claves genéticas, puedes prestar especial atención a aquellas claves que conforman las diferentes secuencias de tu propio camino dorado. La comprensión profunda de cada secuencia y el soporte que pueden aportar en tu vida se explican en la web a través del programa del Camino Dorado. Este programa es un viaje de profunda contemplación paso a paso de las fuerzas que te conforman tal y como tú eres. Conforme vayas trazando tu camino dorado de contemplación, secuencia a secuencia, siguiendo tus claves genéticas correspondientes, tomándolas en consideración y aplicándolas a la luz de tu día a día, irás descubriendo que estás transitando un camino de fabulosa transformación. Las claves genéticas como compañeras creativas. Hay muchos otros modos de usar las claves genéticas, por ejemplo, como oráculo, siguiendo el espíritu del I Ching, el original libro ancestral que se inspira en estas claves genéticas. Puedes abrir el libro por una página cualquiera en busca de respuesta a una pregunta que quieras formular o como guía ante un reto que estés afrontando. En esos casos, la clave genética que se presenta ante tus ojos manifiesta la extraña habilidad de sacar a la luz lo esencial del tema en cuestión. Casi al final del libro se incluye el glosario de fortalecimiento personal, pieza clave a la hora de comprender el perfil hologenético y también durante el seguimiento del programa de autoiluminación en línea conocido como Camino Dorado, complemento esencial de este libro que sirve de señalizador en el recorrido por el perfil hologenético. Te recomendamos vivamente su lectura y absorción en todo momento de tu viaje para poder aclarar e integrar profundamente la esencia de esta transmisión, ya que los significados de algunos términos varían respecto del significado habitual y se contextualizan dentro de esta síntesis. Como colofón del libro encontrarás una lista de voces bajo el título Espectro de Conciencia. Se trata de un listado de términos para cada una de las 64 claves genéticas. En cada nivel de frecuencia, si en un determinado momento experimentaras un estado de la sombra o fueras el beneficiario de un cierto comportamiento negativo, podrías echar un vistazo a las diferentes palabras de las columnas de la sombra hasta encontrar la clave genética que describa ese estado concreto. Leer la clave genética correspondiente puede ayudarte a ver el potencial de transformación escondido dentro de una sombra y convertido en una frecuencia de conciencia superior, lo que sin duda podría ampliar tu capacidad de compasión no solo por ti mismo, sino por los demás. Sea cual sea la manera en que elijas utilizar el libro de las claves genéticas, está destinado a ser más un compañero de camino creativo que un libro para leer y colocar seguidamente en la estantería. Dado que las claves genéticas son un sistema abierto, siéntete libre de inventar nuevos caminos usándolo o adaptándolo a tu vida. Lo más importante de todo es que uses tu imaginación y que disfrutes del camino. Introducción. Primera parte. Descubrir el propósito superior oculto en tu ADN. Los ojos de San Benedicto. Era una mañana perfecta de otoño. Un sol dorado acababa de surgir tras los montes Simbruini, rozando ligeramente la escarcha de los ojos soñolientos de la tierra. Una de las monjas me dejó entrar por una puerta lateral y en mi italiano titubeante le pregunté el camino a la gruta sagrada. Amablemente y sin decir una palabra me condujo por un laberinto de pasajes monásticos y por un sinnúmero de escaleras desgastadas por el pisar de las sandalias, hasta que finalmente me encontré en el más mágico de los lugares. Durante las 2 horas siguientes me acosté posando la cabeza sobre la misma almohada de piedra donde un humilde ermitaño pasó por parte de su vida en una vigilia diaria, esperando y rezando por una visión de Dios. Después de 3 años se le concedió la visión en un relámpago. Salió de su santuario interior
y con el tiempo fundó la mayor y más exitosa orden monástica de la historia. Su nombre era San Benedicto. Cuento esta historia porque mientras yacía sobre aquella losa de piedra fría, yo también experimenté una visión, o al menos el reflejo de una visión. De repente y sin previo aviso, vi que me observaban unos ojos. No retengo ningún recuerdo de la cara a la que pertenecían esos ojos, pero nunca los olvidaré. Eran los ojos de alguien que ha contemplado la verdad, rebosante de conocimiento de un profundo amor. Una secuencia de palabras familiares acompañó la visión, resonando como un mantra en mi cabeza. Mis ojos han visto la gloria del advenimiento del Señor. Entendí entonces que eran los ojos de San Benedicto. Muchas cosas nuevas empiezan con una visión. Lo que he aprendido acerca de toda verdadera visión, es que no solo se limita a un solo evento. Una vez que se ha producido la descarga inicial, la visión empieza su verdadero objetivo: transformarte en la frecuencia elevada de la experiencia original. Este libro surgió en torno a una visión y conlleva, en la medida que las palabras lo permiten, la sustancia de esa visión. La visión a la que yo asistí personalmente fue muy anterior a la experiencia de ver los ojos de San Benedicto. Surgió al principio de mi vida y desde entonces la he llevado dentro de mí en secreto. Se podría decir que la visión salió de mí en lugar de a mí, ya que, como este libro atestigua, nuestro destino está inscrito en nuestro ADN. Al igual que aquella visión de San Benedicto, la mía fue una experiencia directa de la perfección de la creación. Yo también vi el futuro en mi visión, pero lo vi como si ya hubiese ocurrido, lo que me transmitió la misma convicción que vislumbré en los ojos del ermitaño. Este libro presenta la visión del ojo universal, el ojo que ha visto la belleza, la maravilla y la certeza del futuro de la humanidad. Estamos entrando en una nueva era solar y, como el Sol, las claves genéticas ofrecen exclusivamente optimismo. ¿Cuál es tu propósito superior? Eres un genio viviente. Todo ser humano nace genio. No digo simplemente que tengas la capacidad de volverte un genio, sino que lo eres en este momento. Tu propósito superior en la vida es compartir tu genialidad particular con el resto del mundo. Pero, ¿qué es el genio? La raíz original de la palabra hace referencia a una especie de espíritu vigilante o guardián que cuida de la persona. También existe una clara conexión con la palabra gen, que es una de las razones por las que ha pasado a estar asociado a ciertas personas especiales que tienen el don de la inteligencia o del intelecto, heredado genéticamente. Hoy día, cuando pensamos en la palabra genio, generalmente lo entendemos como capacidad intelectual o artística, como sucede, por ejemplo, en el caso de Einstein. Quiero que entiendas el concepto de genio de una forma nueva. Para empezar, no tienes que ser un intelectual para ser genio. Genio indica que vives en tu cenit. Vives tu vida sin reservas, dueño de tus miedos y por lo tanto capaz de trascenderlos. Ser un genio es tener el coraje de vivir la vida a corazón abierto, como se vive un intenso romance. A medida que te aventures por las claves genéticas, franquearás las grandes vidas humanas. Aunque sus nombres no se pueden mencionar directamente, sabrás lo que necesitas para disfrutar de una vida grandiosa. Una gran vida no significa necesariamente una vida de fama. De todas las personas que conoces, piensa en una que realmente admires, no por sus obras, sino por su carácter, su paciencia, su incansable optimismo, su coraje. La genialidad puede prosperar en el más mundano de los ambientes. La genialidad simplemente te transforma en un ser humano alegre. Ese es tu propósito superior. Estar radiante por el simple hecho de vivir. La genialidad solo puede surgir de ese esplendor interior. Si no te hace realmente feliz,
entonces no es el genio. Tu genio es la tierra y su propósito superior surge de ella, independientemente de si se trata de una hierba humilde, una fruta deliciosa o de un gran roble. Las claves genéticas son las instrucciones de jardinería que te guiarán a través del proceso de crecimiento, pero la semilla ya se encuentra en tu interior, esperando en el corazón de tu ADN. También habrás notado por el título de este libro que el proceso de vivir tu propósito superior está íntimamente relacionado con la noción de llaves y cerraduras. Esto se debe a que tu ADN es un código en el sentido estricto de la palabra, y ese código solamente se puede desbloquear con las claves adecuadas. Más adelante aprenderemos cómo funciona este proceso, pero por ahora lo importante es que te des cuenta de que tienes en tus manos un libro de códigos cuyo único objetivo es guiarte por los senderos de tu propio genio. Las claves universales están en tus manos, pero solo tú podrás descubrir las correctas y cómo ordenarlas para ajustarlas a tu código genético específico. Es un rompecabezas maravilloso para cada uno de nosotros y solo el corazón puede mostrarnos el camino. El proceso de desvelar tu propósito más elevado consiste en transferir la autoridad de la mente al corazón. Esto por sí solo transformará tu vida. Una travesía de desprendimiento. Las claves genéticas se presentan como una travesía, un viaje que cambiará tu vida para siempre. Para mí, escribir este libro ha conllevado un acto de dedicación interna y de transformación. La transmisión contenida en cada una de las 64 claves genéticas dio lugar a una nueva interpretación de mi propio código genético a nivel celular, lo que me reveló mi verdadero propósito superior. Dentro de mí ha despertado un mundo de posibilidades en el que una frecuencia nueva y cada vez más elevada me está transformando más allá de los patrones negativos que conforman nuestra vida. Esto no siempre ha sido fácil. Gran parte del lenguaje y la comprensión de las claves genéticas tiene su origen en nuestros miedos inconscientes. Como tú mismo descubrirás, esos temores están estrechamente entrelazados con tu ADN y hace falta mucho coraje para enfrentarse directamente a ellos. Sin embargo, el miedo es la materia prima de los estados superiores de conciencia y, por ello, hay que enfrentarlo. Como primer beneficiario de las claves genéticas, he aprendido un par de cosas que me gustaría compartir contigo, intrépido compañero de viaje. La primera es que las claves genéticas representan un campo energético viviente que existe constantemente dentro de cada uno. Más que de un proceso sistemático y lógico, estamos hablando de una sabiduría natural. Esto ha representado un gran desafío para mí, ya que descubrí que no hay un único camino que lleve al interior. Tienes que comprender estas enseñanzas por tu cuenta, dentro de ti mismo. No hay ningún gurú o guía que te pueda enseñar el camino. No hay ninguna técnica más allá de la que tú mismo descubras. No hay más que leves indicios y los seguiré compartiendo contigo a lo largo de esta introducción. Para mí, las claves genéticas consisten más en desmantelar conceptos que en añadir otros nuevos. Al final, la transformación ocurre por sí misma, simplemente porque estás listo para ella. Mi viaje personal a través de las claves genéticas sigue abriendo perspectivas nuevas y atrevidas en mi interior. Por encima de todo, las claves genéticas me han dado libertad interior. A veces he tenido que dejar atrás muchos sistemas, profesores e incluso amigos porque sus opiniones eran incompatibles y se mostraban incómodos con una visión tan libre y tan amplia. Mi mayor avance con las claves genéticas sucedió cuando me tocó escribir la 55ª clave genética al regresar de los Estados Unidos, donde había estado enseñando. Esa clave genética es el código de activación para la libertad misma, por lo que quizás debería haber estado mejor preparado. Sin embargo, una vez que esta clave genética se abrió en mi interior,
me sorprendió descubrir cuán profundo era mi terror hacia la verdadera libertad. Ahora me doy cuenta de que el miedo a la libertad es uno de los mayores miedos de la humanidad, porque todo en el momento histórico actual, sobre todo en el momento histórico actual. Cuando leas la 55ª clave genética, te harás una idea de lo que está por venir para la humanidad. En efecto, en este libro nos referimos al periodo en que estamos viviendo como al gran cambio. Es un cambio que se está produciendo a un nivel molecular dentro de la humanidad y que también está afectando a todos los sistemas naturales y a todas las criaturas. Donde quiera que mires hoy, el medio ambiente, las estructuras políticas y sociales, la economía mundial, la religión, la ciencia y la tecnología, verás un mundo que se prepara para dar un salto de conciencia. Estos tiempos son de por sí inestables y un intenso miedo colectivo al cambio que se avecina atenaza al mundo como un fantasma. La 55ª clave genética desafía directamente ese temor. Al sumergirte cada vez más en ese miedo, me encontré con el campo de transmisión viviente de la 55ª clave genética dentro de mí, lo que despertó una vasta y desenfrenada sensación de libertad interna que se extendió por mi cuerpo como un tornado. Toqué la simplicidad de la liberación que sientes cuando tu mente se deshace y deja de tomar el control sobre tu vida. El miedo simplemente se evaporó. Otra presencia mucho más poderosa se despertó en mi plexo solar y se acomodó en el asiento del conductor. Una nueva conciencia se desplegó en mí, abriendo sus ojos como un bebé recién nacido en mi corazón. La prisa era inmensa. Desde el interior de mi ADN emanaba una luz que se derramaba fuera de mi cuerpo, conectándome con todos los aspectos imaginables del universo. Aprendí entonces el gran secreto interno del propio ADN. Tu ADN es un agujero espacio-temporal o de gusano. Contiene un código que cuando se activa se abre hasta el núcleo del universo holográfico. Como tal, la molécula de ADN es realmente un transductor de luz. Cuanto más abierto está el agujero de gusano, más luz se derrama a través de él. Al igual que un bosel, atrae tanta luz hacia sí mismo como la que emana hacia afuera. Eventualmente irradiará de ti tanta luz que el propio agujero de gusano colapsará. La supernova resultante revelará tu verdadera esencia universal, la de ser uno con toda la creación. Esta es la función más elevada de las 64 claves genéticas: iluminar tu camino hacia el glorioso florecimiento final, la unión con tu propia divinidad. Entonces, quizá también tus ojos ordenarán con el fuego del conocimiento puro, con una honda compasión y con libertad intrépida, a medida que, como sucedió con San Benedicto, emerjas triunfante desde la cueva de tu viejo ser. Segunda parte. Las 64 claves genéticas. Un libro que dialoga con tu ADN. Quien quiera que seas y donde quiera que te encuentres, si no estás continuamente trascendiendo, estás muriendo. Cita de la tercera clave genética. La era de la síntesis. A medida que el gran cambio vaya sucediendo dentro de la humanidad, buena parte del saber que ahora damos por sentado se transformará. Uno de los grandes cambios que se están produciendo en la esfera humana se refiere al papel de la ciencia. Durante siglos la ciencia se ha basado en el enfoque del hemisferio izquierdo del cerebro, que consiste en observar la naturaleza de forma objetiva y en hacer sus suposiciones lógicas basadas en la evidencia empírica. Sin embargo, dado que el nuevo ser humano, Homo Sanctus, ya no operará principalmente a través de la conciencia mental, una nueva forma de ver el mundo surgirá. De hecho, ya no será posible observar la vida sin ser la vida. Para una mente lógica, fija y moderna, esto no es algo fácil de entender.
Se aproxima un cambio fundamental en nuestra estructura cerebral, pero hoy día ya se pueden atisbar sus primeras manifestaciones. Estamos entrando en la era de la síntesis. La síntesis verdadera solo se logra cuando el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro humano están en equilibrio. Esto significa que está surgiendo un nuevo tipo de pensamiento en la humanidad. No se trata de pensar, sino de saber. Por ejemplo, a medida que vayas leyendo las palabras de este libro, podrás encontrar revelaciones que, en lo más profundo de tu ser, reconocerás como verdaderas. Este tipo de conocimiento intuitivo se hace más fuerte y más consistente conforme aumenta la armonía en tu vida. Lo que ocurre es que estás interactuando con un patrón holográfico fundamental que se encuentra en todo el universo. La misma geometría que se encuentra en los genes también se encuentra en las inmensas galaxias que nos rodean. A medida que el gran cambio se propague por tu ADN, comenzarán a reajustarse gradualmente todos los aspectos de tu vida, colocándote en armonía con esos patrones universales y omnipresentes. Las 64 claves genéticas anuncian este nuevo acercamiento a la verdad, ya que constituyen los arquetipos básicos que componen todos los aspectos imaginables de nuestro universo. La matriz de 64 bits es parte integral de la física, la biología, la música, la geometría, la arquitectura, la programación de computadoras y de la mayoría de los campos de la investigación humana. Forman la estructura tetraédrica funcional subyacente al espacio-tiempo. Por lo tanto, no es de extrañar que la sigamos descubriendo en la raíz de todos los sistemas naturales. Como veremos, nuestro ADN se basa en la misma geometría de 64 bits, lo que nos convierte en un microcosmos holográfico de todo el cosmos. En muchas de las grandes civilizaciones antiguas, así como en las tradiciones de sabiduría védica, egipcia, maya o china, esta estructura matemática codifica el arte, la cosmología y la ciencia. Donde quiera que miremos, desde la estructura de nuestras células hasta el ritmo y movimiento de los cuerpos celestes, contemplamos los mismos patrones fractales repitiéndose eternamente en formas cada vez más exclusivas. El I Ching genético. Uno de los sistemas más conocidos basado en esta plantilla de 64 arquetipos es el I Ching chino, el libro de las mutaciones. Este sistema extraordinario, cuyas misteriosas raíces se remontan a miles de años atrás, es una de las principales fuentes de inspiración para las claves genéticas. Generaciones de sabios y laicos han utilizado el I Ching como herramienta oracular para ayudarse en la toma de decisiones claras y en armonía con la naturaleza. Pero más allá de esto, el I Ching proporciona un mapa digital extenso de las dinámicas energéticas existentes en el interior de todos los sistemas vivos. Esto es especialmente fascinante gracias a su similitud matemática con el código genético. Muchos científicos, metafísicos y místicos han comenzado a investigar en la sorprendente relación entre el ADN y el I Ching. Sin pretender elaborar un tratado profundo sobre el tema, voy a explicar la relación entre el I Ching y el código genético de manera simple. Tu ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos, donde una hebra refleja perfectamente la otra. Este patrón binario es asimismo el fundamento del yin y el yang en el I Ching. Tu código genético también se compone de 4 bases, que se disponen en grupos de 3. Cada uno de estos grupos químicos interacciona con un aminoácido y forma lo que se conoce como un codón. Hay 64 de estos codones en tu código genético. Del mismo modo, en el I Ching hay solo 4 permutaciones básicas del yin y del yang, que también se organizan en grupos de 3, conocidos como trigramas. De la misma manera que las 2 hebras de tu ADN se reflejan entre sí, cada trigrama tiene un socio. En conjunto, estos 2 símbolos crean el hexagrama, la base del I Ching.
Así como hay 64 codones del ADN, también existen 64 hexagramas de I Ching. Esta correlación matemática exacta entre el I Ching y el código genético nos permite crear un nuevo lenguaje global que resuena dentro de las células vivas del organismo. De hecho, las 64 claves genéticas son un I Ching genético, un libro que dialoga directamente con tu ADN. Una descarga genética de libertad. Después de haber presentado alguna información básica y sencilla sobre las claves genéticas, podemos empezar a ver cómo funcionan realmente. Me gustaría invitarte a concebir las claves genéticas de una forma completamente original. Antes de todo, me gustaría que olvides todas las reglas habituales que se suelen adoptar respecto de la lectura de un libro. Este no es un libro normal, es una descarga de información genética diseñada específicamente para penetrar los fundamentos de tu realidad cotidiana, tu ADN. En segundo lugar, al entrar en el proceso de asimilación de las claves genéticas, me gustaría que empezases por imaginar cómo sería tu vida según tus sueños más originales. No importan mucho los aspectos específicos del sueño, lo importante es que recuperes un sentimiento de libertad absoluta en tu interior a la hora de imaginar. El proceso de las claves genéticas pretende que te proporciones libertad a ti mismo, y esa libertad empieza en tu imaginación. Tienes que abrirte a las más elevadas posibilidades que te concede tu propia naturaleza. A medida que este proceso se expanda, lo más probable es que depares en los temores profundos. La buena noticia es que ya no tendrás miedo de esos temores. Ahora sabemos que son temores ancestrales y que se heredan a través del linaje de ADN que compartimos con todos los seres humanos. Sabemos que tenían que estar ahí para garantizar nuestra supervivencia como especie. Las claves genéticas te ofrecen la oportunidad de enfrentar y erradicar cada uno de los temores específicos que se interponen en tu camino hacia la libertad. Cada día algún científico en algún lugar del mundo descubre algo nuevo y sorprendente sobre el ADN. La genética es una de las fronteras más entusiasmantes y novedosas de toda la ciencia. A pesar de ello, podría pasar mucho tiempo antes de que lleguen a los descubrimientos científicos mayores en este campo. Pero no tienes que esperar a que la ciencia le demuestre algo a tu mente. Tienes acceso directo al laboratorio de tu ADN por el simple hecho de estar vivo. Descubrirás que tu ADN está esperando solo a que introduzcas el código correcto. Una vez que hayas recibido las instrucciones, ejecutará el nuevo programa y construirá un nuevo organismo, una nueva vida y una nueva realidad. La evidencia reposa en tu interior. Demos ahora un pequeño paseo por tu laboratorio y echemos un vistazo a algunos de los componentes que la naturaleza te ha dado. Mírate la palma de la mano y observa su piel. Está compuesta por millones de células de piel diminutas. Echemos ahora un vistazo a esas células. Los elementos básicos de una célula son tres: una membrana externa, una capa interior o citoplasma que contiene los mecanismos de funcionamiento de la célula, y un núcleo que contiene el ADN celular y las instrucciones instaladas en él. En tu organismo existen cerca de 60 billones de estas células, todas con responsabilidades y funciones diferentes. Pero lo más importante es que cada célula del cuerpo está realizando dos funciones esenciales en este mismo momento: escuchar y responder. Cada célula escucha a su entorno a través de sus innumerables antenas moleculares incrustadas en la membrana celular. Esta piel celular interpreta las señales del ambiente y retransmite las instrucciones correspondientes al ADN, que se encuentra dentro del núcleo de la célula. A continuación, tu ADN responde activando los mecanismos necesarios en el interior de la célula. Es como el capitán de un buque que transmite la información de sus vigías a la sala de máquinas. Si los vigías avistan un obstáculo, informan al capitán, que a su vez
Ordena a los trabajadores de la sala de máquinas que abran o cierren los hornos que impulsan las turbinas o que cambien el engranaje que controla la hélice. En tu cuerpo sucede lo mismo. Los interruptores moleculares de las células comunican al ADN qué genes activar y qué genes desactivar. Este proceso ocurre constantemente durante toda la vida, día y noche, en el interior de nuestros 60 billones de células, y está diseñado para destrabar la impresionante cantidad de energía molecular que se halla almacenada en tu organismo. Ahora, echemos un vistazo a la sala de máquinas, el núcleo de la célula. Aquí podemos ver la famosa doble hélice del ADN. Lo que muchos no saben es que, al igual que la sal, el ADN es un conductor natural de electricidad. Es extremadamente sensible a las ondas electromagnéticas. Incluso un ligero cambio en tu estado de ánimo crea una señal ambiental suficiente para desencadenar una respuesta de tu ADN. Del mismo modo, un pensamiento negativo o positivo generará una suave corriente electromagnética por todo el cuerpo que incitará al ADN a producir algún tipo de respuesta biológica. La mayoría de nosotros somos completamente inconscientes de cómo nuestros estados de ánimo, pensamientos, creencias y actitudes moldean literalmente nuestro organismo. Debido a la elevada sensibilidad de tu ADN, todo en tu vida, desde los alimentos que consumes a la gente con la que convives, coparticipa de la creación de tu organismo a través de tu actitud. Tu actitud determina la esencia de las señales electromagnéticas que recibe tu ADN. Por ejemplo, si estás teniendo un mal día y atraviesas un estado de ánimo negativo, esa actitud va a generar un impulso de baja frecuencia en tu cuerpo. Tu ADN responderá cerrando determinadas vías hormonales en el cerebro y te sentirás triste, deprimido o frustrado. Por otro lado, si estás teniendo un mal día y eres capaz de librarte de los pensamientos negativos y reírte de ti mismo, tu ADN recibirá una señal eléctrica de alta frecuencia y enseguida te sentirás más aliviado y alegre. Tu ADN responderá mediante la activación de ciertas señales hormonales que harán que el día te resulte mucho más agradable. El proceso de usar la actitud para programar tu ADN es también conocido como el efecto placebo, que actualmente es objeto de estudio de una nueva importante rama de la genética conocida como epigenética. La epigenética estudia cómo el ambiente afecta a los genes. Este nuevo y emocionante campo de la biología es mucho más holístico que los viejos modelos que aprendimos en la escuela. En epigenética, la idea del impacto ambiental se extiende al mundo electromagnético de la física cuántica, para así incluir la actitud humana. A nivel cuántico, tu entorno es tu actitud. Lo que todo esto significa es que nunca puedes ser víctima de tu ADN. Tampoco puedes ser víctima del destino. Solo puedes ser víctima de tu actitud. Cada uno de tus pensamientos, de tus sentimientos, cada palabra que pronuncias y cada acción que llevas a cabo tiene el efecto de programar directamente tus genes y, por ende, tu realidad. A nivel cuántico, creas el ambiente que programa tus genes. En la siguiente sección aprenderemos más sobre cómo funciona este proceso y cómo puedes crear un ambiente ideal que te ayude a liberar el potencial superior de tu ADN. Este es el gran secreto oculto en las claves genéticas, el secreto de la libertad. A medida que lo descubras, tu vida se irá transformando ante tus propios ojos. Tercera parte. El lenguaje de la luz. En la mente del principiante hay infinitas posibilidades. En la del experto, solo unas cuantas. Suzuki. El antiguo arte de la contemplación. Si tuviera que decir en una sola línea qué son las claves genéticas, diría que son un lenguaje universal compuesto por 64 arquetipos genéticos. Si tuviera que decir qué hacen las claves genéticas, diría que te permiten reevaluarte por completo y recrear tu propia vida con el único límite de tu propia imaginación.
Las claves genéticas son también una transmisión. En el budismo existe una maravillosa palabra conocida como Dharma. Es uno de esos términos que asume múltiples dimensiones de significación. Apunta hacia la existencia de una verdad superior o ley universal que impregna el universo. Una vez que la comprensión del Dharma va más allá de las palabras, su transmisión solo puede proceder a través del silencio y de la profunda absorción meditativa. Las claves genéticas son justamente una transmisión de ese tipo. Como arquetipos que son, cada una de ellas contiene un aspecto fractal de la mismísima verdad universal. Como arquetipos genéticos, permiten que la verdad retumbe en lo más profundo de cada célula de tu cuerpo. Esto nos lleva a un punto muy importante que hay que interiorizar antes de penetrar el campo Dharma de las claves genéticas. Debido a que las claves genéticas son una transmisión que va más allá de las palabras, no revelarán sus secretos a una mente intelectual y perspicaz. Cuando más las persigas con tu mente, más frustrado te sentirás. Como arquetipos, las claves genéticas están planteadas para la contemplación, la cual exige la relajación y paciencia. La contemplación es una de las más grandes y menos comprendidas artes y rutas místicas. Los tres caminos clásicos hacia la verdad. Hay tres rutas clásicas que conducen a una conciencia más elevada: la meditación, la concentración y la contemplación. A pesar de que cada ruta es muy diferente, todas conducen a la misma meta final, la absorción, un tema al que regresaremos más adelante. La meditación es el gran arte pasivo en el que simplemente todas las formas, pensamientos y sentimientos son observados exactamente tal y como son. Con el paso del tiempo, esta observación continua favorece que surja de forma natural una gran claridad interior que culmina en una visión iluminada de los fundamentos de la realidad. La meditación tiene sus raíces en el hemisferio derecho, holístico, del cerebro. Por otro lado, la concentración es la ruta del esfuerzo. A través de la concentración te esfuerzas con el corazón, la mente y el alma para congregar al ser interior con tu verdadera y más elevada esencia. La mayoría de los sistemas místicos y todos los tipos de yoga se basan en la ruta de la concentración. La concentración tiene sus raíces en el hemisferio izquierdo del cerebro, a través de un proceso gradual de perfeccionamiento continuo. Este camino también lleva a una visión iluminada de la naturaleza de la realidad. Entre estos dos caminos encontramos la contemplación. La contemplación utiliza aspectos tanto de la meditación como de la concentración. Tiene sus raíces en el cuerpo calloso, la parte del cerebro que une los hemisferios izquierdo y derecho. La contemplación implica una especie de digestión celular. Escoges el objeto de la contemplación y concentras todo tu ser en él, pero sin ningún esfuerzo o tensión. En cierto sentido, juegas con él usando tu mente, tus sentimientos y tu intuición. Es como si tuvieses el estuche de terciopelo de un anillo de diamantes en tus manos y lo frotases continua y suavemente con los dedos, disfrutando de la sensación y del misterio de no saber qué hay dentro. Entonces, en algún momento indeterminado, tus dedos descubren inesperadamente un pequeño cierre oculto en los pliegues más internos del terciopelo. De repente se abre el estuche y el tesoro se revela. Así es como mejor se abordan las claves genéticas, con un espíritu de honda relajación. La verdadera inteligencia se activa de la mano de la paciencia y del apaciguamiento del corazón, que solo más tarde confirmará la mente. En esa fase tienes que ser un amante del misterio y tener la mente de un principiante. Evita abordar las claves genéticas desde el punto de vista de un experto decidido a resolver un enigma. El espectro de conciencia, un alfabeto neurolingüístico. Al entrar en las claves genéticas, estás entrando en un mundo de palabras.
Las palabras en sí son simplemente indicadores y códigos que nos llevan a un estado que va más allá de las palabras mismas. Todas las palabras retumban en las cimas del cuerpo, transportan frecuencias hacia adentro y fuera de tu ser. Si, por ejemplo, tomas la palabra conflicto y la articulas silenciosamente dentro de tu mente, esto creará un impulso electromagnético que resonará por todo tu cuerpo. Si después imaginas la sensación que te genera esta palabra, envías una señal todavía más potente que retumbará en lo más recóndito de tu fisiología. Recuerda, tu ADN es tan increíblemente sensible que lo escucha todo y responde en consecuencia. Al final de este libro encontrarás una tabla de palabras denominada espectro de conciencia. Son palabras clave específicas que corresponden a cada una de las 64 claves genéticas. Como pronto aprenderás, cada clave genética abarca ese espectro y está a su vez dividida en 3 niveles o bandas de frecuencia conocidas como la sombra, el don y el SIDI. El espectro de conciencia es tu lenguaje de programación genética personalizado. En realidad, es un alfabeto neurolingüístico, es decir, cuando aplicas estas palabras y su significado a tu propia vida, estas desprograman y reprograman tus genes con señales electromagnéticas sanas y de alta frecuencia. El objetivo de las claves genéticas es, antes de todo, desprogramar el ADN de todos sus patrones de baja frecuencia, las sombras, para seguidamente reprogramar las células con los patrones de frecuencia más alta de tu genio, los dones y SIDIs. Para mayor claridad, vamos a resumir todo lo que hemos aprendido hasta ahora antes de seguir comprendiendo el lenguaje del espectro de conciencia y de ver cómo se activan las propias claves genéticas. Hemos visto que nuestros genes contienen el plan detallado de nuestra esencia, mientras que el ambiente es el que determina cómo se activan los genes a través de la membrana celular. También sabemos que el concepto de ambiente ha de ampliarse hasta incluir en él tus pensamientos, sentimientos y palabras, los cuales generan sutiles señales electromagnéticas que ejercen un profundo efecto sobre el ADN. Nos hemos introducido en las claves genéticas, un lenguaje muy específico cuya finalidad es dialogar directamente con los genes para así adaptar su funcionamiento e impulsar una transformación en todo nuestro ser. Por último, aprendimos que la mejor forma de abordar las claves genéticas es a través del arte de la contemplación, un método lúdico pero sostenido para asimilar las verdades contenidas en las claves. Cerraduras, claves y códigos. La travesía desde la sombra al SIDI. Las 64 sombras. El paso por el inframundo. A medida que empieces a asimilar el nuevo lenguaje de las claves genéticas, iniciarás un viaje por un mundo de vibraciones. La vida no es más que vibración, y como hemos visto, tu ADN moldea tu vida en base a la frecuencia de las vibraciones que recibe. El miedo genera un campo de energía de baja frecuencia, mientras que el amor genera un campo de energía de alta frecuencia. Diferentes bandas de frecuencia activan diferentes códigos en tu ADN. Por ejemplo, tu cuerpo contiene un código en particular que, una vez desbloqueado, producirá un sentimiento de paz tan profunda que llegará a silenciar los pensamientos que atraviesen tu mente. Sin embargo, los genes solo pueden producir ese estado cuando las células reciben energía de frecuencia muy alta. Esta es la razón por la que los estados superiores se describen como ocultos en tu ADN. Se ocultan detrás de las frecuencias más bajas, conocidas como frecuencias de la sombra. Las 64 frecuencias de la sombra son estados de conciencia que muchos consideran normales en los seres humanos. En algunos casos se nos dice incluso que estos atributos son saludables, cosa que no es cierta. Las 64 frecuencias de la sombra forman un campo de energía colectiva generado por recuerdos genéticos de la época en la que formábamos parte del reino animal. El enfoque principal de las 64 sombras es la supervivencia individual basada en el miedo, y como tal,
estimulan tanto las partes más antiguas del cerebro como la fisiología correspondiente. A pesar de la increíble evolución del cerebro humano, durante miles de años la conciencia del grupo de la humanidad todavía está fuertemente influenciada por estos códigos arcaicos basados en el miedo. Por muy positiva que sea tu actitud ante la vida, si no tienes plena conciencia de tus propios patrones de frecuencia de la sombra, tu llamado lado oscuro, nunca serás capaz de desbloquear las frecuencias más altas. Esta es la verdadera labor de las claves genéticas: proporcionarte un lenguaje interior que te permita enfrentar los miedos inconscientes que circulan dentro de ti. Solo por el hecho de haber nacido, has heredado algunos recuerdos y temores ancestrales que en realidad no tienen relación alguna con tu vida actual. Se originaron en la reserva genética colectiva del ser humano. Cuando trabajes con las claves genéticas al nivel de la sombra, estarás trabajando con miedos fisiológicos reales, ocultos en las profundidades de tu inconsciente y también del inconsciente colectivo. A medida que la contemplación de las frecuencias de la sombra estimule estos códigos ancestrales en tu ADN, comenzarás a notar cómo buena parte de tu vida y del mundo que te rodea se rige por esas frecuencias basadas en el miedo. Conforme vayas ganando conciencia día a día sobre estos aspectos ocultos de tu inconsciente, conseguirás desmantelarlos de forma efectiva y gradual. El tú auténtico. En lo que se refiere a las 64 sombras, también te darás cuenta de que todas operan a través de la expresión represiva o de la expresión reactiva. En función de tu carácter, tu cultura y de los condicionamientos de tu infancia, es probable que actúen más unos patrones genéticos que otros. La naturaleza represiva se manifiesta como un patrón psicológico más introvertido, basado en el temor, mientras que la naturaleza reactiva es más extrovertida y se manifiesta con ira, que no es otra cosa que la expresión exterior del miedo. También es común que muchos seres humanos nos movamos y oscilemos entre estos dos polos, por lo que es importante tener ambos en cuenta. Al leer y contemplar las claves genéticas y en particular sus sombras, recuerda que el propósito de este recorrido es convertirte en tu auténtico ser. Al conocer y comprender tus propias sombras, te transformarás en un ser humano auténtico, cuya frecuencia evoluciona automáticamente hacia niveles cada vez más elevados, gracias al poderoso efecto de la autoaceptación. El inicio de tu viaje por las claves genéticas representa un momento muy difícil, ya que las claves abren los mismos códigos que has intentado evitar durante tanto tiempo. Esto da una revelación darse cuenta de que tú mismo das la espalda a las frecuencias más altas cada vez que te encuentras atrapado en los patrones de la sombra, represivos o reactivos. Pero para ello tiene que motivarte cada descubrimiento y avance que hagas. Cada vez que das un salto de conciencia, la frecuencia de tu ADN brinca contigo. Este proceso interno es lento y requiere de tanta paciencia como valor, pero si te mantienes firme, empezarás a sentir cómo palpitan las frecuencias superiores dentro de tus venas. Este es un don inefable porque representa el renacimiento del verdadero tú, del tú auténtico. Los 64 dones. Abrir tu corazón. Cada sombra contiene un don. Este es el núcleo de la transmisión de las claves genéticas. Es uno de esos argumentos sorprendentes que entretejen la historia de la humanidad. La base de todos nuestros mitos, fábulas, novelas, películas e historias se halla en que nuestro sufrimiento contiene la semilla de una eventual trascendencia. Al aceptar y abrazar tus sombras, de repente ellas revelan su verdadera naturaleza y liberan un nuevo impulso creativo en ti. Dentro de tu ADN empieza una mutación sutil, pero poderosa. En genética, la mutación describe un cambio en la forma en que el código genético se copia dentro de cada célula, lo que conlleva una variación en cómo se producen las proteínas, que a su vez conduce a alteraciones en tu bioquímica.
A medida que las sombras te revelan tus dones ocultos, el ritmo de tu vida cambia completamente. Cambia tu química sanguínea, cambian tus biorritmos, tu estado de ánimo se estabiliza, tu alimentación varía y tu actitud general hacia la vida se vuelve positiva y optimista. Todos estos cambios se producen de forma natural y en su propio tiempo a medida que sigues contemplando las claves genéticas. Una vez que has iniciado el proceso de transformación de tus sombras, la perspectiva que tienes de ti mismo y de todo tu sistema de creencias sufre un cambio abrupto. Por ello, a medida que empieces a vivir cada vez más en las frecuencias del don, empezará a abrirse también la posibilidad de alcanzar el estado superior conocido como el de los 64 Siddhis. Cuanto más elevada sea la frecuencia de tu ADN, más sensible te volverás a los campos de energía que existen a tu alrededor. Esto podría representar un gran reto para ti, ya que gran parte del mundo opera bajo las frecuencias de la sombra. Sin embargo, en esencia, la frecuencia del don provoca que abras tu corazón sobre todo hacia las zonas sombrías. Una vez que conozcas las sombras dentro de ti, la evolución empezará a utilizarte para elevar las frecuencias de todos los demás, lo que sin duda implica una especie de servicio por tu parte. Despertar el poder de tu aura. El cuerpo humano emite una serie de señales sutiles de energía bioeléctrica que juntas forman un poderoso campo electromagnético conocido como aura. Más de un centenar de culturas diferentes han descrito este fenómeno, por lo que no representa ninguna novedad. La revelación está en comprender que la principal función de la molécula de ADN en el organismo, incluso anterior a la síntesis de proteínas, es, de hecho, la recepción y la transmisión electromagnética. Al transformar las frecuencias en química, tu ADN forja la vitalidad y calidad general de tu aura. A medida que la frecuencia del don gane terreno en tu vida, tu aura también crecerá. El aura está directamente relacionada con la salud y con la capacidad de generar y transmitir ondas de luz hacia el entorno. Dentro de tu cuerpo, las frecuencias superiores abren el corazón y te inundan con sensaciones periódicas de amor e incluso de éxtasis. Estas ondas alcanzan el campo áurico de las demás personas, donde pueden desbloquear vías bloqueadas, un hecho que potencialmente te otorga energías curativas poderosas. En los últimos años también se ha comparado el aura humana con un campo de atracción. A través de su frecuencia atrae otras similares hacia sí misma, en un proceso subyacente a cualquier relación de atracción. Además, a medida que tu aura se expanda, empezarás a colocarte en una armonía más anclada con los grandes ritmos del cosmos, y esto a su vez se traducirá en diversas y potentes manifestaciones que observarás en tu vida. Tu aura interactúa con el poder de la sincronicidad, la ley universal de la buena fortuna, y ello atrae prosperidad, algo que repercute en todos los niveles de la vida. Te reúne con todos tus verdaderos aliados a través de tu resonancia natural con tu campo de energía creciente. Cada uno de los 64 dones desbloquea un tipo de genialidad particular que se expresa a través del resplandor de tu aura. Los 64 Siddhis, una enciclopedia de la iluminación. A medida que profundices en la contemplación de las claves genéticas y que actives los dones de tu vida, tu frecuencia se refinará y elevará poco a poco. En un determinado momento de este proceso, la contemplación dará paso espontáneamente a la absorción. La absorción es un estado de la conciencia de muy alta frecuencia en el que tu ADN empieza a activar tu sistema endocrino para que secrete continuamente ciertas hormonas enrarecidas. Estas hormonas, que incluyen la pinolina, la armina y la melatonina, están asociadas a un mejor funcionamiento del cerebro
y son elementos químicos naturales en los estados de iluminación espiritual y trascendencia. La absorción puede ocurrir solamente cuando el aura esté generando una frecuencia lo suficientemente alta como para alimentarse continuamente de su propio campo electromagnético. Durante esa etapa ya no se puede regresar las frecuencias más bajas excepto por brevísimos lapsos de tiempo. Tanto la frecuencia DON como la frecuencia SIDI implica saltos cuánticos en la conciencia. La conciencia colectiva de la humanidad está a punto de llevar a cabo la gran transición desde la frecuencia de la sombra a una conciencia estabilizada en la frecuencia del don. Esto va a canalizar una mutación genética global. Al mismo tiempo, hay otro grupo mucho más pequeño entre los seres humanos que está a punto de completar la transición desde el don a la frecuencia Siddhi. La palabra Siddhi proviene del sánscrito y significa don divino. Existe mucha sabiduría popular en torno a los Siddhis, incluso hay una tradición establecida que indica que existen exactamente 64. En el contexto de las claves genéticas, los 64 Siddhis son la expresión biológica del estado final de la iluminación. Representa literalmente una enciclopedia de las varias expresiones de la realización espiritual. El ADN es un superconductor. Antes de que un ser humano pueda dar el salto cuántico al mundo exclusivo y silencioso de los Siddhis, deben ocurrir ciertos fenómenos inusuales. Según diversos genetistas, una gran cantidad de tu ADN, más del 90%, no sirve a propósito alguno. Como consecuencia, se ha ganado el nombre poco atractivo de ADN basura. Esta es una interpretación enormemente errónea del verdadero papel de este tipo de ADN. El ADN basura contiene todos los patrones de la memoria colectiva del pasado, no solo de tu pasado como ser humano, sino también de tu pasado lejano como animal, reptil y, yendo aún más atrás, como planta y bacteria. Antes de que puedas alcanzar el estado sídico, debes purgar tu ADN de toda esta memoria genética. Esto también significa que a medida que aumenta tu frecuencia, tendrás que procesar patrones de la sombra cada vez más profundos que se originaron en nuestro pasado ancestral colectivo. Conocidas en la tradición del yoga indio como sanskaras, esas antiguas frecuencias de la sombra están literalmente enrolladas alrededor del ADN humano. Lo único que puede desenrollarlas es la propia luz. La investigación del ADN ha demostrado que una de sus propiedades electromagnéticas más inusuales es la capacidad de atraer fotones, partículas elementales de luz, un fenómeno que conduce a su agrupamiento en las espirales de doble hélice. Es esta capacidad del ADN de tejer luz a su alrededor la que revela su función verdadera y secreta dentro de tu organismo: actuar como un superconductor, cuyo único propósito es aumentar exponencialmente la frecuencia que entra y sale de tu cuerpo. Esto, a su vez, conduce a una completa transmutación del tejido de tu ser. Teóricamente, este fenómeno extremadamente inusual que se denomina explosión transposición consiste en un movimiento repentino y sincronizado de miles de elementos del ADN en tu organismo hacia ubicaciones genéticas nuevas y diferentes. Representa el nacimiento extraordinario de un nuevo tipo de ser humano, el Homo Sanctus, el hombre sagrado. Si tienes en cuenta este pasaje de la sombra al Siddhi, tal vez consigas entender la excepcionalidad del viaje evolutivo que representan las claves genéticas. Es el lenguaje interior original de la luz elaborado a través de palabras, aunque esas palabras en realidad no sean más que frecuencias de la propia luz. Las claves genéticas son simplemente las mensajeras que tú mismo envías a la estructura viviente de tu ADN, y su papel es el de instruir al ADN para que te construya un organismo superior, totalmente equipado para una vida mucho más feliz. Incluso
Los miedos más profundos que alojas en tu cuerpo no son más que patrones de baja frecuencia que oscurecen la pura y radiante luz que emana del núcleo de tu ADN. El viaje por las claves genéticas representa una gran aventura en la última frontera del espacio interior. Inspirará a tu espíritu guerrero interno a enfrentarse a los demonios personales y colectivos que se esconden en tu ADN celular. Sin embargo, armado del arte de la contemplación, que es el lúdico y enfocado, y sumado a una dosis saludable de paciencia y de coraje, alcanzarás los niveles superiores del potencial humano. Recuerda siempre que nada de esto es complicado. Tu mente puede intentar complicarte el camino, pero en realidad el proceso es tan natural como respirar. La contemplación de las claves genéticas puede seguir a su ritmo sin que abandones tu vida diaria. Trabajar, lavar los platos, cuidar de los niños, relajarte, dormir e incluso soñar. El patrón de tus claves genéticas se manifestará automáticamente, así que todo lo que tienes que hacer es escuchar y aprender. La vida que se desarrolla ante ti es un espejo de lo que ocurre dentro de tu ADN. Si la contemplas, aparecerá como arte de magia ante tus ojos. Herramientas de navegación. Antes de iniciar cualquier viaje en terreno desconocido, hace falta una buena preparación. El lenguaje que encuentras en las claves genéticas utiliza términos específicos procedentes de un amplio número de áreas. A medida que avances por este laberinto de nuevas ideas, conceptos y sentimientos, puede que tengas que ajustarte a esa nueva terminología. Cuando observes una clave genética, te darás cuenta de que está relacionada con un aspecto de tu fisiología y con un aminoácido. También verás que pertenece a una familia genética llamada anillo codónico y que tiene un par programado. Cada uno de estos aspectos es un portal hacia una contemplación más amplia. Al final de este libro encontrarás un recurso llamado Glosario de Fortalecimiento Personal. Se trata de una guía que profundiza en los principales términos y conceptos de las claves genéticas para describir tanto sus significados como las aplicaciones prácticas que pueden tener en tu vida. Es importante recordar que cada uno de los términos empleados en este libro tiene un significado específico en el marco de la contextualización y síntesis que son las claves genéticas. Esos significados pueden ser un poco diferentes a las interpretaciones más tradicionales que conozcan de esos mismos términos. Por ello, te recomendamos utilizar el glosario como una fuente de contenidos y de inspiración. Como descubrirás, se trata de mucho más que un simple glosario, pues al contemplarlo por un tiempo, notarás que cada término contiene un diseño para elevar la frecuencia de tu ADN. Pares programados. Una de las mayores revelaciones de las claves genéticas proviene de una comprensión adecuada de los pares de las sombras, dones y siddhis. Mientras los antiguos sabios chinos desarrollaban el I Ching, el libro de las mutaciones, descubrieron muchas maneras de adaptar y ampliar sus revelaciones. Un gran avance se produjo cuando los 64 arquetipos, llamados hexagramas, se dispusieron en forma de círculo en lugar de seguir siendo observados como una secuencia lineal del 1 al 64. Esa disposición circular de las claves genéticas permite observar la forma en que cada clave genética opera como la mitad de un campo de programación binaria. Al contemplar las claves genéticas juntamente con sus pares programados, se puede apreciar que esos emparejamientos genéticos originan circuitos de biorretroalimentación dentro de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones, ya sea bloqueando o bien librando las frecuencias más elevadas. Los 21 anillos codónicos. En genética, los genes de tus células tienen la función de sintetizar y combinar varios aminoácidos para producir proteínas, que son el componente básico de la vida. Los principales aminoácidos también se agrupan en familias genéticas
conocidas en este libro como los 21 anillos codónicos. Cada uno de estos anillos codónicos tiene un nombre específico y actúa como un órgano de programación colectiva del cuerpo superior de la humanidad. Gran parte de nuestra mitología humana surgió de estos conjuntos químicos, y cada anillo contiene grandes misterios. Poseen conexiones directas con muchos de los primeros alfabetos sagrados, como el alfabeto hebreo, y mantienen una relación con el con el complejo simbolismo del tarot. Profundizar sobre su importancia significaría salir del ámbito de este libro, pero a medida que examines las claves genéticas a través de los anillos codónicos, también podrás descubrir sus secretos desde el interior de tu propio ADN. Por encima de todo, este es tu viaje, y tu osadía depende exclusivamente de ti. Cuarta parte. Ángulos para abordar las claves genéticas. Seguir tu propio camino. Existe una maravillosa expresión de San Agustín, solvitur ambulando, que significa se soluciona caminando. Este puede ser tu credo para las claves genéticas. Ante cualquier pregunta que tengas sobre un aspecto dado de tu vida, las claves genéticas te señalarán el camino hacia la respuesta, simplemente porque te señalan el camino hacia el interior, que es donde siempre encontrarás las respuestas. Solo tienes que seguir caminando, seguir en tu búsqueda. El I Ching original chino es un oráculo con la capacidad de guiar cualquier decisión que tomes en la vida. Las claves genéticas te llevan más allá al conducirte hacia el verdadero I Ching viviente de tus genes. Una vez que este libro haya terminado su labor, nunca más tendrás que buscar la verdad fuera de ti mismo. A lo largo de esta introducción se ha presentado este libro como un viaje, una aventura que te dirige hacia un gran misterio, el misterio de quién eres y por qué estás aquí. Como verás, puedes tomar muchos caminos diferentes para llegar a las claves genéticas. Además de este libro, existen una serie de herramientas y sistemas distintos que utilizan las claves genéticas de varias formas. En lugar de sentirte abrumado por todos los itinerarios a tu disposición, te animo a que mantengas un ritmo específico y encuentres el itinerario que te resulte más cómodo. Como ya te habrás percatado, las claves genéticas son más una transmisión viviente que un sistema cualquiera de información. Por lo tanto, solo te revelarán sus secretos si adoptas una actitud relajada y contemplativa ante él. La calidad de tus primeros pasos determinará la esencia del viaje que te espera. Así que ya sabes que aquí eres bienvenido. Tienes todo el tiempo para explorar las claves genéticas al nivel o los niveles que prefieras. Analógico y digital. En un plano más general, hay dos modos de abordar las claves genéticas: el analógico, que adopta la visión holística, y el digital, que examina los detalles y los varios componentes. La vida está hecha de ambos, y es conveniente mantener un sano equilibrio entre los dos enfoques. Como vimos, nuestro propio ADN es un código digital binario, organizado en patrones y secuencias que pueden ser interpretadas de manera lógica y binaria. El abordaje analógico es completamente diferente. Es misterioso, juguetón, espontáneo e intuitivo. Las frecuencias superiores solo se pueden desbloquear con el abordaje analógico, pero es a través del abordaje digital como nuestra mente asimila frecuencias y experiencias. La combinación de los dos modos, analógico y digital, desemboca en la contemplación, el camino principal que conduce hacia las claves genéticas. Las secuencias analógicas. Permitir que ocurra la magia. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, te invito a crear tu propio camino analógico hacia las claves genéticas, dejando que el entendimiento intelectual se desplace bajo la superficie. Tu genio natural solo puede florecer por medio de tu corazón. El intelecto puede ser el gran enemigo de tu genialidad natural. Sin embargo,
Si dejas que las claves genéticas le canten a tu corazón, tu intelecto encontrará que su lugar natural está al servicio de tu corazón y no intentando comandarlo. Por consiguiente, recomiendo que explores las claves genéticas de forma no secuencial, ya que así podrás distraer a tu intelecto y ser capaz de desbloquear tus propios pasajes y caminos a través de esta matriz. Este es el tipo de libro que debes hojear aleatoriamente, leyendo diferentes páginas en diferentes momentos, es decir, siguiendo el espíritu del mágico I Ching original. Al jugar con el modo analógico en el campo de las claves genéticas, podrás aprender el verdadero misterio de las secuencias. Tenemos la tendencia a entender las secuencias de un modo digital, por ejemplo, del 1 al 10. Pero dentro de tu ADN hay secuencias geométricas que no siguen ninguna pauta de forma clara y lógica. Es posible que en tu exploración de las claves genéticas regreses repetidamente a una clave en concreto hasta que hayas aprendido la lección. Puede que algunas claves genéticas se mantengan en un segundo plano hasta que estés listo para activarlas en tu interior. Permítete sumergirte y emerger del texto hasta que encuentres tu secuencia propia e irrepetible. Recuerda que tu exploración de las claves genéticas tiene lugar también a nivel de la bioquímica de tu cuerpo. Cada clave genética está directamente conectada a través del ADN con tu sistema endocrino. Este incluye en todo lo que existe en el interior de tu cuerpo físico, desde tu ritmo respiratorio a tu ritmo cardíaco. Tu actitud dialoga con tus genes, los genes dialogan con tus glándulas y tus glándulas reorganizan tu vida de acuerdo con una armonía superior. No cabe duda de que en ciertos momentos de tu proceso personal, la luz en el interior de tu ADN te resultará muy tenue y lejana. Tu actitud en esos momentos es de suma importancia. Es posible que hayas alcanzado un punto de inflexión en tu propia secuencia y debas respetar los sentimientos que surjan internamente. Tu secuencia no puede equivocarse. Comprende que el ADN está lanzando un patrón de la sombra para que así puedas borrarlo para siempre de tu memoria genética. Cada persona tiene su propia secuencia con giros y vueltas que conducen a revelaciones, visiones y descubrimientos. Cada revelación a la que te conduzca este libro te cambiará. Cada avance produce una mutación en tu ADN a una frecuencia superior que a su vez hace que te sientas y te comportes de manera diferente. La magia verdadera cobrará vida cuando la secuencia interna empiece a reflejarse en tu vida pública. Tu campo de atracción se modificará y sucederá una nueva secuencia externa de eventos, mientras que el cosmos empezará a operar a tu favor en vez de en tu contra. Pero sobre todo, tienes que saber que tu ADN es una mina de milagros a la espera de ser explorada. Permítete dejar de lado todas las reglas que hayas aprendido sobre la lectura de libros. Deja que las páginas vuelen y observa cómo el flujo de magia analógica te revela esos milagros. Secuencias digitales. Entrar en el holograma. Una vez que hayas asimilado el espíritu y la magia del modo analógico, empezarás a explorar plenamente las claves genéticas. Sumérgete de lleno en la Disneylandia digital. Como se dijo anteriormente en la introducción, nuestro entendimiento científico del universo está cambiando rápida y radicalmente, y la imagen que surge es poco menos que dramática. La física cuántica nos enseña que todo lo que vemos en el universo parece estar reflejado en todo el resto del universo. La mente misma, entretejida como está con la materia cósmica, ha dejado de ser una fuente de razonamiento objetivo. Los estudios de la conciencia, un campo que la ciencia ha evitado durante generaciones, se está convirtiendo en una de las áreas más prometedoras de la investigación científica. Por todo ello, en cuanto exploras las claves genéticas, debes saber en qué campo te adentras. Estás accediendo al corazón del universo holográfico y a la matriz de programación de la vida entera. Cada cambio de frecuencia experimentado por tu ADN afectará a cada átomo del universo. A medida que evolucionas,
todos los seres evolucionan contigo. En el universo digital, la estructura holística de la vida se subdivide en infinitos aspectos fractales. Todos estos elementos, relaciones y sistemas variados se pueden desmontar y observar desde una perspectiva microscópica, lo que nos permite tener una mejor comprensión de nosotros mismos como individuos. En otras palabras, si realmente quieres llegar al fondo de una cuestión, hay que desmontarla. Este es el fundamento del modo digital. Tu perfil hologenético. Cada ser humano nace con su propia geometría sagrada incrustada en lo más profundo de su ser. Esta geometría se puede representar localizando con precisión espacial y temporal tu nacimiento en este universo en constante cambio. Esta misma estructura también se encuentra codificada holográficamente en el ADN, formando un perfil personal, distintivo, de pautas genéticas y secuencias digitales, cada una de las cuales hace referencia a un aspecto diferente de tu vida. Este es tu perfil hologenético, el plan original que revela quién eres, cómo operas y sobre todo, por qué estás aquí. Tu perfil hologenético es un mapa personalizado de las distintas secuencias genéticas que desbloquearán o despertarán los diferentes aspectos de tu genialidad. Hay secuencias que regulan el propósito de tu vida, tus pautas de relación, tu prosperidad financiera, la dinámica de tu familia, tus ciclos de desarrollo infantil, tu salud y recuperación o tu despertar espiritual. Cada secuencia tiene su propia aplicación en el mundo y viene acompañada de un conjunto de herramientas y enseñanzas específicas. Un ejemplo es el de la secuencia de las relaciones conocida como secuencia de Venus. Este sistema determina con precisión los problemas mentales y los bloqueos emocionales específicos que alberga en el interior del ADN un individuo dado. Estos bloqueos pueden ser la causa de problemas comunes en el campo de relaciones humanas y de la salud. Usando las claves genéticas, que proporcionan técnicas sencillas para el reconocimiento de patrones, cualquier individuo será capaz de observar sus tendencias autodestructivas para poder transformarlas en patrones mucho más benéficos. Los enormes efectos de la secuencia de Venus sobre innumerables relaciones y individuos han sido demostrados en repetidas ocasiones. Puedes optar por abordar las claves genéticas a través de una de sus muchas aplicaciones, como la secuencia de Venus, o simplemente contemplar este libro como un todo. De cualquier manera, es importante saber que cuando elevas la frecuencia en un área de tu vida, la estarás elevando también en todas las demás. Contemplación, absorción y encarnación. El camino central. Tu viaje por las claves genéticas empieza por la contemplación. Solo con el hecho de haber leído esta introducción te has iniciado ya en la contemplación. Las verdades inherentes a estas enseñanzas ya están entrando en tu aura, donde debes permitir que se infiltren. El arte de la contemplación se centra en la paciencia y la digestión. Tienes una mente abierta, entonces la transmisión de las claves genéticas tendrá lugar en lo más profundo de tu cuerpo sensible, el cuerpo astral. Tu ADN responderá de un modo concreto dependiendo de tu receptibilidad hacia las frecuencias superiores, cuando la transmisión alcance tu cuerpo físico. Para llegar a ello, debe atravesar primero tu mente y tus sentimientos. En cualquier momento de la transmisión puedes tropezarte con un bloqueo o patrón de la sombra. En tu mente eso puede manifestarse en forma de juicio, opinión o creencia. Puede aparecer en tus emociones como un recuerdo inconsciente, reprimido o como un patrón emocional constrictivo del tipo culpa, vergüenza o miedo. Esos patrones de la sombra se esconden en el interior de todo ADN humano y la contemplación de las claves genéticas los llevará de forma natural hacia la luz. Mientras exploras las claves genéticas, mantén tus oídos internos siempre alerta. Escucha sus respuestas naturales, sus intuiciones y sus pensamientos. Todo lo que te cause molestia es de importancia primordial y te recomiendo que le dediques toda tu atención.
Te has embarcado en un viaje muy personal al permitir que las frecuencias superiores resuenen en tu interior. Al pensar en ellas, tantearlas y practicarlas, encontrará el camino que conduce a tu expectante ADN. Cuando se desbloquee un patrón de alta frecuencia en el ADN, lo sabrás, porque tu cuerpo, mente y corazón lo percibirán como un torrente de iluminación. Tales momentos deben tenerse en cuenta, pues a medida que profundices con tu contemplación, ocurrirán más a menudo. La absorción se produce cuando el cuerpo se abre a nivel celular para recibir los nutrientes de los niveles superiores de la realidad. Esto requiere de una profunda madurez emocional y de una gran claridad mental. En el estado de absorción, tu aura se infla a medida que el ADN empieza a absorber luz en todas las células de tu organismo. Durante esta etapa, incluso tu cuerpo físico contemplará su naturaleza más elevada mientras empiezas a familiarizarte con el sabor de los siddhis, las expresiones supremas de tu genialidad. Al acostumbrarse las células de tu cuerpo físico cada vez más a estas frecuencias elevadas, empezarás a encarnar el núcleo de la transmisión hacia la que te guiaron las claves genéticas. Esta fase final de encarnación representa la cumbre de tu contemplación. Cuando alcances ese hermoso estado, advertirás que ya no hacen falta técnicas ni herramientas. Encarnación. Dar el salto más allá de la velocidad de la luz. La encarnación pone fin a todas las palabras y explicaciones. A pesar de que todavía puedes utilizar las palabras, tienes acceso al lenguaje de la propia luz, representado por los 64 siddhis. En esa fase te darás cuenta de que las claves genéticas son simplemente mensajeros que transmiten información hacia adentro y fuera de tu célula, permitiendo que ocurra ese milagro indescriptible. Al reconocerte a ti mismo como parte de una evolución superior, toda la labor de tu vida y tu propósito interno se alinearán por fin. Eres parte del gran despertar. Eres una molécula de ADN en el cuerpo de la humanidad y estás completamente despierto. Tu única función es empezar a programar todas las células de tu alrededor con frecuencias nuevas y más elevadas. A medida que encarnes la transmisión del despertar, encontrarás tu propia voz y adaptarás tu lenguaje para aquellos que se sientan atraídos por tu resplandor. Te darás cuenta de que lo importante no es el lenguaje, sino la frecuencia del lenguaje y su mensajero. Cuando nos fijamos en los niños de hoy día, detectamos fácilmente el desencanto en sus ojos, resultado del encuentro entre su estado natural de inocencia y el mundo moderno que hemos creado. Más que cualquier otra cosa, lo que estos niños necesitan ahora es que nosotros reclamemos nuestra propia inocencia y retribuyamos al mundo con nuestra genialidad romántica. La encarnación de las verdades inherentes a las claves genéticas es una transmisión puramente romántica. Demuestra que la magia está viva dentro de cada uno de nosotros, que todo es posible y que los milagros son inevitables. El mundo del futuro será un mundo creado por adultos que saben mirar con los ojos de un niño. Se acerca una mutación genética que nos llevará al Homo sapiens, que nos llevará del Homo sapiens al Homo sanctus, lo que traerá oleadas consecutivas de niños iluminados al mundo, niños que buscarán solamente lo que se ha edificado sobre leyes cósmicas naturales, evitando los antiguos sistemas basados en el miedo y en la competición. Como afirma la 55ª clave genética, este es un momento histórico verdaderamente extraordinario para estar vivo. Estos cambios solo ocurrirán cuando tú, querido lector, seas capaz de encarnar físicamente la transmisión viviente de luz. Para que ello ocurra, deberás alcanzar un estado de relajación profunda dentro de tu ser, ya que la encarnación se basa en la relajación. Hemos dicho, la contemplación es la vía principal. Se requiere de una actitud relajada y reverente, y en todo momento debemos recordar que las sombras no son más que eso, sombras,
y que cada una de ellas contiene un don. Cuando cambies tu actitud verás que todas las sombras son emitidas por la misma luz. Se trata de un viaje de autoabsolución en el que antes de todo debes ser compasivo contigo mismo. A medida que perdones a tus sombras, estarás obteniendo dones, los 64 dones. Como ya sabes, dentro de cada una de las claves genéticas encontrarás algo aún más valioso: las llaves para revelar el propósito superior oculto en tu ADN. Espero que disfrutes de tu viaje a través de las claves genéticas y de sus muchas aplicaciones. Se ofrecen como un banquete bien servido para tu deleite contemplativo, debido a que también fueron diseñadas para atraer a otros a que estén dispuestos a incorporar este nuevo lenguaje. Espero que prosigas el viaje más allá de este libro y que explores las claves genéticas como co-creador, celebrando tu propio esplendor y genialidad en el siempre expansivo campo de sus misterios.